Buenas tardes, buenos días desde donde nos escuchen, de varias partes de Latinoamérica. Mi nombre es Francisco Aristizábal, especialista técnico de AERA para Latinoamérica. Muchas gracias por atender este webinar acerca de recomendaciones en el servicio y reconstrucción de motores Caterpillar Big Bore. Eh, es una presentación de AERA, una breve reseña de mi persona. Soy técnico especialista de AERA. Ya muchas de las personas que asisten al webinar tal vez me conocen. He estado laborando con Aftermarket hace más de 25 años en labores técnicas y de servicio al cliente. Y bueno, hoy estamos en AERA proporcionando soporte para la gente hispanoparlante, que es bastante en nuestro medio. Recordándoles quién es AERA, una asociación de más de 100 años de existencia con más de 3.000 miembros a nivel mundial que propende por entregarle a sus miembros soporte en información técnica de servicio, de reparación, de reconstrucción. Y bueno, pues ese es el motivo que hoy nos tiene aquí, compartir un poco sobre algunas recomendaciones, algunos sugerencias en la reconstrucción, en la reparación, en el servicio de motores Caterpillar de gran tamaño. Eh, ¿Cuáles son esos servicios de AERA a sus miembros? Pues tal vez el más conocido, el sistema ProSys Pro, un sistema de información técnica que tiene hoy más de 16,000 motores en su base de datos, donde pues se encuentra toda la información que se requiere principalmente para la reconstrucción del motor, reconstrucción de la cabeza, del bloque, del cigüeñal, etcétera. Pero además, pues, información muy valiosa en cuanto a boletines de servicio, recomendaciones, incluso que hemos recibido de otros miembros que han colaborado, digamos, con el tema del ProSys para fortalecerlo cada día más. Tenemos un servicio de soporte técnico de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, hora central de los Estados Unidos, para los miembros que tengan alguna duda, alguna inquietud en el tema de algún servicio, reparación, alguna falla que tenga su equipo, con mi persona y otros 5 técnicos muy especializados en el área de reparación de motor, que siempre pues estamos a disposición de las personas miembros de la asociación. Además, pues una certificación online que la tenemos para maquinistas en la parte de culata y de bloque. Es un curso online de 1 año de duración, lo pueden tomar, digamos, a cualquier hora del día, es la facilidad de la virtualidad. Y esto pues entrega una certificación que pues es valedera dentro y fuera de los Estados Unidos. Adicionalmente, una revista, la Engine Professional, que es de uso o de acceso abierto, www.engineprofessional.com, donde 4 veces al año entregamos información muy valiosa para la reconstrucción de motores de todo tipo, de gasolina, diésel, a gas, donde pues no solamente estamos los técnicos de AERA colaborando con esta publicación, sino que también nos colaboran muchas otras personas que están muy allegadas al mundo del motor. Vamos entonces a empezar. Vamos a enfocarnos hoy un poco más sobre el tema de motores C18, C27 y C32, que son los motores, no son los más grandes de Caterpillar, pero sí tal vez son algunos de los más populares en el tamaño grande. Vamos a entender que hay unos servicios que se requieren por recomendación del equipo original, principalmente, pues hablemos del top end overhaul o el servicio a cabeza, el servicio superior que más o menos en estos motores está programado para unas 9,000 horas y un major overhaul cada 18,000, pero podemos decir que no solamente para estos motores, es un número, digamos, de horas bastante, digamos, promedio para motores de alta potencia. ¿Qué nos muestra esto? Que como es de suponerse, por una vez que hacemos un servicio de major overhaul o de overhaul completo, hemos hecho ya 2 servicios de cabeza. Vamos a hablar un poco más de la cabeza hoy que de otros componentes. Cuando me refiero a cabeza, estoy hablando de cabezote, de culata, porque pues sé que en otros países no utilizan el término, los mismos términos, pero cuando me refiero a culata, cabeza, tapa de cilindros, ese es a lo que me estoy refiriendo.
Hablando pues de esta culata, que es una culata muy similar en los tres motores, no vamos a decir que es la misma del C18, la del C27 y la del C32, pero sí es un cabezote muy similar que digamos que estructuralmente es muy parecido, claro, cambian algunos asientos, algunas válvulas, seguramente cambiarán algunos otros componentes, pero digamos que estructuralmente es una pieza muy parecida y nos van a servir algunas de las recomendaciones para los tres motores. Es un componente, digamos, que es el que está más sujeto a cargas térmicas en el motor, lógicamente, y también a una gran carga mecánica, por supuesto, pero realmente la exigencia del cabezote es térmico. Pero pues también nos ayuda, digamos, en una construcción rígida, sea de un motor en línea, en el caso de un C15, un C18 o en el caso de un motor en B, nos ayuda, digamos, a dar esa estructura final, por llamarlo de una manera, de la rigidez del bloque motor. Vamos a centrarnos básicamente en cuatro temas importantes, hablando de cabeza y de bloque. Primero vamos a hablar de la cabeza. Algunos factores críticos que debemos tener en cuenta para la reconstrucción de estos motores. Primero, pues el tema de superficie, de la evaluación que hacemos de la superficie, el tema de la superficie. Hoy, pues más que nunca, con las nuevas tecnologías de empaques de cabezote, de empaques de culata, tenemos que tener una superficie en muy buena condición. No solamente hablando, digamos, de planitud, que a veces es tal vez lo que nos interesa, sino pues todo lo que tiene que ver con acabado superficial, que no haya erosión, que no hayan, digamos, discontinuidades de material, lo vamos a ver un poquitico más adelante. Si tenemos que hacer algún tipo de rectificado, el segundo punto, pues, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? No solamente el tema del espesor del cabezote, sino pues tenemos que tener en cuenta la proyección de las válvulas, si es una válvula que está con recesión o con protrusión. En estos casos, pues generalmente son válvulas con recesión, que están, su cara está por debajo del deck de la cabeza. El tema de planitud, que ya lo habíamos tocado, y el acabado superficial, que como ya lo había mencionado, es un tema supremamente importante en los motores de hoy. Vamos a ver algunos componentes que nos están ayudando hoy a rescatar esos cabezotes que pensamos que ya no tienen salvación. Hay algunos problemas, por ejemplo, en el tema de las mangas, de las camisillas de inyector. Estas camisillas pues a veces tienen problemas y a pesar de que cambiamos una camisilla, seguimos teniendo problemas. Entonces, por ejemplo, para estos cabezotes de C15, de C18 existen camisillas en sobremedida que se pueden instalar. A veces pues el mercado no las conoce, como hay otros componentes que vamos a ver también en el tema de bloques, digamos, cosas que no están en el común de la gente, placas espaciadoras que vienen con espesores diferentes, empaques de placa espaciadora que vienen con espesores diferentes al estándar, que nos ayudan, digamos, en varios procesos de reconstrucción de motor. Y finalmente vamos a ver algo de teoría de la reparación de grietas, más allá, digamos, de pretender hacer un curso, ni mucho menos de pernado o de cómo se utiliza el tema del Belsona, que es un componente epóxico para salvar algunos componentes. Vamos a saber las generalidades y al menos conocer de que existen otros procesos para poder salvar tanto como cabezotes como bloques. Entonces vamos a hablar algo rápido del tema del pernado, del tema del Belsona, y el tema de soldadura solamente lo traigo ahí como algo que sugiere el equipo original Caterpillar. No lo vamos a tocar en profundidad, pero está ahí, lo vamos a tocar pues brevemente. Cuando hablamos del tema de superficie, pues lo primero que vemos en el cabezote es esa erosión que se genera alrededor de los aros de combustión, generalmente pues una profundidad de más de 1/1000 de pulgada, pues no es permitible. Digamos que ese es el máximo que se puede, digamos, permitir para poder reutilizar el cabezote sin hacer ningún servicio de rectificación, no solamente en la zona del aro de combustión, sino alrededor de los pasajes de agua y aceite, donde digamos, esa área de superficie o de contacto de los gromets o de los férrules. Esa zona, pues,
como bien les digo, la idea es que a pesar de que pueda tener algún tipo, digamos, de desgaste, no sea superior o no tenga, digamos, marcas visibles que tengan más de una milésima de pulgada. Ya cuando tenemos, digamos, lo que nosotros llamamos erosión de la superficie, que puede darse pues por muchos motivos, pero esta erosión, la principal característica es que ya se compromete la integridad ya hasta del material, la integridad estructural del material, y donde pues aquí como lo vemos en estas imágenes, pues digamos la profundidad digamos, de esas marcas de erosión es mucho más que una pulgada, una milésima de pulgada, lógicamente, pero más allá de la profundidad o que realmente sea profunda o no, es el compromiso que ya tiene el material. En este caso, pues, la recomendación es definitivamente aquí no hay nada que hacer, sino realmente ordenar un cabezote, ordenar una cabeza nueva, porque pues en este caso no podemos hacer, digamos, absolutamente nada para poder, digamos, salvar un problema de este tipo. Lo primero que hay que hacer, pues, es el tema de la medición del espesor. Es todo un tema, no necesariamente es lo único que importa en un cabezote, pero pues es digamos, el punto de partida para analizar qué es lo que debemos hacer. Entender que todos los cabezotes no se miden de igual manera. Por ejemplo, en este caso de estos cabezotes, ven a ver ustedes ahí la imagen, un micrómetro de profundidades y que se hace la medida pues por el orificio del inyector. Algunas, y es digamos como lo ordena el equipo original y como lo recomienda el fabricante para tomar esa medición. Acá pues damos este es el mismo valor para C18, para C27, nos dice que esa cabeza nueva está entre 4.718 y 4.730 y que el espesor mínimo es 4.705. Podría uno pensar de que realmente eso me podría a mí dar un límite para yo hacer algún tipo de rectificación o remoción de material, pero pues lo más importante a tener en cuenta es primero saber cómo está el tema de las válvulas, su recesión, su protrusión, si no voy a alterar yo relación de compresión, que es lo primero que yo cambio, digamos, en la operación de un motor cuando hago una rectificación de cabeza o de culata. Pero pues es una medida que siempre pues nos da un tema orientativo. Posterior, pues ir a mirar, ya como les digo, el tema de válvulas. Es importante, es el segundo ítem que tenemos que tener en cuenta una vez hemos medido el espesor de la culata, si estamos evaluando remover material y si lo podemos remover, pues tenemos que tener ya las medidas con la que cuenta el cabezote en estos momentos de recesión o protrusión en el caso dado, en este caso de recesión, cuánto tiene, cuánto voy a quitar y si voy a quedar dentro de los límites permitidos por el equipo original. Entonces, pues siempre es bueno, digamos, tener las medidas y evaluar todo el conjunto, no simplemente decir el espesor es tanto y puedo quitar tanto, no, hay que tomar en cuenta varios factores. Y adicionalmente, digamos, acá este cuadro nos muestra la especificación, por ejemplo, para el cabezote de C27, que vuelvo y digo, aunque no es el mismo, es casi el mismo, vamos a decir que estamos hablando de un cabezote muy similar, C18, C27 y C32. La especificación que nos da el equipo original acerca de planitud y de la ondulación de la superficie de sellado, que es básicamente igual para todos estos cabezotes, pero donde va a cambiar, y quiero que lo miren, donde dicen Sealing Surface Texture, que es el acabado superficial, por ejemplo, para C27 y C32 nos dice que es 1.6 micrómetros o 62.99 micropulgadas. Si vamos, por ejemplo, a la especificación para la cabeza de C18, que es prácticamente la misma, pueden comparar, es el mismo valor de planitud, es el mismo valor de ondulación de la superficie de sellado, pero aquí me cambia el acabado superficial, siendo prácticamente el mismo cabezote. Aquí me dice que el acabado superficial que recomienda es de 3.2 micrómetros o 125.98 micropulgadas. ¿Qué me quiere decir eso?
que a pesar de que puede ser un cabezote muy similar, pues para C15 el acabado superficial es mucho más rugoso que el del C27 o C32. ¿Qué me quiere decir eso? Hay más contacto metal contra metal, lógicamente es un motor de más potencia, más temperatura, pero fíjense que en un cabezote con una estructura muy similar, pueden ser muy parecidas, pero el cambio crítico está en cómo se da el acabado de la superficie. Entonces, en estos C15, C18 es un acabado, vamos a decirlo, medio, 3.2 micrómetros, es un acabado, digamos, superficial, vamos a decir mediano, no pulido, pero voy a regresarme a la lámina anterior. 1.6 en el caso de C27 y C32, pues el acabado superficial, vamos a decir que es mucho más pulido, mucho más espejo, si lo queremos llamar de alguna manera, y eso me determina que en un mismo cabezote miren, que podría tener, digamos, dos tipos de acabado superficial dependiendo la aplicación. Entonces, aquí depende el tipo de empaque, la temperatura de operación, la potencia, etcétera, etcétera. Es un buen punto para tenerlo en cuenta. Estábamos hablando del tema de camisillas de inyector. Aquí tenemos el caso mismo C15, C18, básicamente, donde tenemos esa punta del inyector que ustedes ven ahí, como decimos en Colombia, un poco fogueada, donde se ve allá hacia el interior que no hay consistencia en la superficie, en el área de sellado, y muchas veces pues lo que empieza a ocurrir es que el motor tiene algunas condiciones que a veces incluso no son fáciles de detectar y empezamos a buscar por muchos lados. Puede tener ráfagas, digamos, intermitentes de humo blanco solamente en el momento de arranque, o cuando se exige el motor empieza a tener funcionamiento errático, bueno, y empiezan a buscar problemas por muchos lados, y es que el sellado del inyector con relación a la camisilla y esta con relación al cabezote no está bien. Entonces, cuando hay fugas en esa zona, pues muchas veces lo que se hace es nuevamente cambiar las camisillas por la camisilla en estándar, y sigue el problema y sigue el problema. Lo que tenemos que hacer es instalar una camisilla sobre medida que lógicamente pues requiere una herramienta especial para el reconstructor, pues no es la misma, no se tiene que hacer un procedimiento adicional pues para preparar la superficie, no solamente digamos, en superficie, superficialmente, valga la redundancia, sino el tema de, digamos, de medida para instalar esta camisilla sobre medida, que ahí la tenemos, que es la que ven ustedes en la imagen a mano derecha con los números 1, 2, 3, tiene ese pequeño aro de identificación, que es la que identificamos como camisilla en sobre medida. El número es 345-3399, y el O-ring pues es un O-ring, digamos, de sellado diferente. Como pueden ver, pues es una camisilla completamente diferente. Esto lo traigo pues para que nos demos cuenta que hay cosas que están no solamente en el equipo original, sino también en el aftermarket, que nos pueden ayudar a recuperar un cabezote o cualquier otro elemento. Pero, por ejemplo, este tema de camisillas de inyector en sobremedida, no hay mucha gente que lo maneja, pero incluso hay cabezotes que vienen de fábrica ya con estas camisillas, sobre todo pues los cabezotes remanufacturados por equipo original, vienen marcados, que vienen con camisillas en sobremedida. Pueden consultar los boletines de AERA al particular. Importantísimo, pues un tema que no pasa de moda, pero que siempre hay que mencionarlo, el tema de secuencia, de torque, de apriete de los cabezotes. Uno de los factores que afectan el sellado de la tapa de cilindros, pues es no solamente hemos hablado de planitud, hemos hablado de acabado superficial, pero el torque y el apriete pues es un factor fundamental. El tema de tornillos que estén o nuevos o probados o en buen estado, el tema de tener un torque calibrado, el tema de tener el valor del torque actualizado. Muchas veces los mismos fabricantes están revisando esos valores de los manuales de servicio y a veces hacen cambios. Es bueno pues tener último manual actualizado, la referencia del último valor de torque.
y utilizarlo correctamente. Entonces, digamos que no es solamente tener un muy buen empaque, un empaque de altísima calidad, un acabado superficial adecuado, buena planitud de bloque y culata o de cabeza, sino también tenemos que tener un buen apriete del cabezote en cuanto a tornillos en buen estado, torque en la secuencia y en el valor adecuado para que tengamos, digamos, una buena reparación. Vamos a hablar de el primer procedimiento tal vez que no hemos tocado o lo hemos tocado muy por encima, es el tema de la reparación de grietas, grietas que pueden salvarse. Muchas veces, como en este ejemplo, grietas que se originan en orificios, sean roscados o no. Vemos en la parte izquierda una grieta que se extiende de un orificio roscado y en la mano derecha, pues ya después de que se ha hecho el proceso de pernado o cocido, cuál es el resultado final, cuál es el principio del pernado o cocido con unos pernos especiales que vamos a ver cuál es el principio. Se hace, digamos, ese cocido de esa superficie para poder nuevamente salvar no solamente un cabezote, sino esto lo podemos utilizar en bloques, lo podemos utilizar en muchos otros componentes mecánicos. ¿Cuál es el principio del pernado? Entendamos que un tornillo tradicional o las roscas de un tornillo tradicional, cuando yo las aprieto, generan una fuerza radial hacia el exterior, como lo muestra esta figura. Cuando yo hago un apriete, digamos, de la manera con un tornillo convencional, lo que yo estoy generando una fuerza radial que me separa, trata de separarme los componentes que yo estoy juntando, llamémoslo así, con el perno tradicional. En un perno para cocido, lo vamos a llamar, quien creó esta tecnología es una marca americana que ya no está en el mercado, pero pues que hay otras compañías que ya han tomado, digamos, esta tecnología y no la han dejado morir. Quien creó esta tecnología es esta gente de Lock and Stitch, pero pues hoy se consiguen estos pernos que son unos pernos que tienen un diseño especial en su rosca que al contrario de un perno tradicional, lo que hacen es que la fuerza radial va hacia adentro, no hacia afuera como en el tornillo tradicional. Cuando yo aprieto, lo que yo hago es que las piezas que estoy, digamos, uniendo con el perno, realmente las estoy juntando. Entonces, esta tecnología de pernado es una tecnología pues muy sencilla. Aquí hay, digamos, hay una secuencia de lo que se hace. Primero pues se hacen unos orificios roscados pues para ir ingresando los pernos uno a uno. Eso pues digamos el principio se basa en pernos colocados estratégicamente. Hay unos pilotos que me indican a mí cada cuánto tengo que colocar. No todos los tornillos son del mismo paso. Tiene su técnica, pero pues no es tampoco una cosa del otro mundo, pero pues sí es importante pues conocerla, al menos que la conozcan acá. Entonces, digamos que el utilizar una tecnología como esta, pues nos puede a nosotros ayudar a recuperar y sobre todo pues en cabezotes que de pronto sean muy costosos, que no se consigan, o donde, por ejemplo, una grieta no se extienda tanto y podamos realmente hacer un procedimiento de estos. Este es un proceso que sé que en muchos países lo hacen. A veces, de pronto, el hecho de hoy tener ya un aftermarket muy sólido y de a veces hay que sopesar cuánto vale el arreglo de un cabezote de estos con un método de estos y compararlo con cuánto puede valer un cabezote nuevo o usado en buen estado. Bueno, eso ya es un tema, pero de que existen métodos para realizar el salvado, digamos, de grietas, los hay y siguen existiendo. Vamos a hablar ahora un poco del tema del bloque. Algo del C18, algo del C27, lógicamente son completamente diferentes. Uno es un motor en línea, el otro es un motor en B, pero vamos a mirar, digamos, algunos temas básicos que sin importar si el motor es un línea o un B, pues son o se cuentan dentro de esos puntos críticos de reparación.
el tema de la condición general, de que no existan pues, grietas profundas, de que no esté agrietado, de que no esté con daños, digamos, mayores, es muy importante. Lógicamente, pues ya hemos visto que, bueno, podemos hacer algo con el tema de pernado, podemos hacer algo con el tema de epóxico, con Belzona, y hay otros procesos. Incluso, pues, un bloque lo puedo metalizar, que realmente en los bloques grandes es lo que se espera hacer, pero definitivamente el tema de la condición general, pues, es fundamental. Ya en el tema, digamos, de verificaciones, el tema de altura, muy importante, el tema de planitud, así como lo hablamos en el tema de cabeza de cilindro, la planitud del acabado superficial de la mesa del bloque es supremamente importante. Cuando hablamos del escalón, hablamos de la zona del alojamiento donde se asienta la camisa de cilindro, supremamente importante, no solamente para este motor, sino pues para cualquier motor de camisas húmedas, todo sin importar si el motor es de camisa de ajuste superior o de ajuste medio o de ajuste inferior. Ya hoy tenemos muchos motores de diferentes tecnologías, no solamente ajustan en la parte de arriba, ajustan en la parte media o incluso motores ahora como el DD15 ajustan en la parte inferior, pero todos realmente requieren una verificación del tema de alojamientos. Entonces ese escalón es el lower board, la zona donde trabajan los sellos de camisa, impidiendo, digamos, el contacto entre refrigerante y lubricante, pues es supremamente importante. Entonces, así como vimos algunos puntos críticos a tener en cuenta en el tema de cabeza, vamos a mirar ahora en el tema de bloque. Ya hablamos de la altura, saberla tomar, saberla medir, dónde se mide y cómo se mide, y la altura del bloque pues también es supremamente importante, porque así como en el tema de cabezote, cuando quitamos material en el cabezote estamos afectando relación de compresión. Cuando quitamos altura del bloque estamos empezando a alterar seguramente las luces, los backslash de engranajes. Bueno, empezamos a alterar varios puntos importantes para el funcionamiento del motor. Entonces, el tema de la altura del bloque, pues es importante saberla medir, tener el valor y tener también esos otros valores importantes, como por ejemplo, si tenemos tren de engranes delantero, trasero, bueno, en el caso de los motores que no tengan trasero, etcétera, etcétera. El tema de la altura, pues cuando hago algún maquinado, pues lo que voy a cambiar es el tema de la proyección de la camisa de cilindros. Estos son motores que usan placa espaciadora. Esa placa pues tiene una función que realmente es el componente que asume prácticamente el desgaste o el movimiento de las camisas en el bloque. Estas placas pues hay que verificarlas, hay que cambiarlas cuando hay que cambiarlas. Existen placas también en bajo medida, existen empaques de placa en sobre medida para algunos motores. El caso del C15 y el C18, por ejemplo, vienen disponibles. Entonces, el tema de la proyección de la camisa tenemos que verificar antes de desarmar el motor, pues cómo recibimos el motor, qué proyección de camisa tiene y evaluando ya el estado del alojamiento, etcétera, etcétera, pues determinaremos qué es lo que tenemos que hacer. La reparación del bloque, pues realmente la altura de un bloque no la podemos, digamos, subsanar como mucha gente de pronto lo puede hacer en motores pequeños, motores a gasolina, de pronto con empaques en oversize o lo que sea. Hay algunos motores diésel que vienen de fábrica, pero vienen con un diseño especial y el fabricante lo ha considerado para utilizar algunos empaques en oversize. Realmente cuando se pierde una planitud, una altura de bloque, cuando estamos hablando de alojamientos que están ya digamos, en un problema que no solamente puede afectar el tema de camisas, sino que ya también está, digamos, con otro tipo, digamos, de fenómenos que nos pueden afectar a nosotros la estabilidad de la camisa, pues la principal recomendación en motores grandes, pues es hacer la metalización. En el tema de metalización, pues hay mucho que hablar, incluso en alguna edición pasada de Engine Professional escribimos un artículo acerca de esos procesos de metalizado que son los que recomiendan los fabricantes de equipo originales. Es todo un área de conocimiento el tema de metalizado, no lo vamos a tocar profundamente, pero
es lo que recomienda en motores grandes el equipo original. El tema de metalizado, digamos, de renovar el metal perdido con metal spray y después pues, hacer el maquinado y dejar, digamos, el bloque nuevamente con especificaciones a nuevo. Y aquí también pues podemos ver el tema de pernado en grietas no estructurales, lógicamente, realmente el tema del pernado lo puedo utilizar donde hayan grietas que no comprometan la estructura o el tema estructural del bloque, como igual en el cabezote. Está el tema de la soldadura que tiene, digamos, sus ventajas y también sus desventajas. El tema de la soldadura, como se debería aplicar, debe hacerse un precalentamiento. Es todo un proceso el tema de soldadura. El tema de soldadura no es simplemente un material de aporte y demos para adelante, no, el tema de soldadura y sobre todo, digamos, a este nivel, si no se hace correctamente, puede ser más dañino la solución que el problema mismo. Entonces, si no se sabe hacer, es mejor no hacerlo. Y pues para algunas fallas que pueda tener un bloque está el compuesto cerámico Belsona, que pues es un epóxico muy conocido y muy usado en muchos países. Pues vamos a verlo ahí rápidamente también, algo del tema Belsona. Vamos a hablar inicialmente rápido de este bloque de C18 que aquí están las especificaciones 16.744 a 16.756, la altura nuevo y la mínima que tiene es 16.733. Digamos que si uno fuera a mirar así los números fríos, mirando por la altura mínima, podría decir, bueno, este es un bloque que uno le podría quitar hasta 11 milésimas. Sí, digamos que un bloque por ahí hasta 10 milésimas de su altura de estándar nuevo podría removerse, pero volvemos a lo mismo. No es solamente lo que le voy a quitar al bloque, tengo que tener en cuenta el tema de alojamientos, placa espaciadora, todo un tema, sobre todo el tema de altura de camisas, que no es lo único. Y adicionalmente, pues si yo he hecho voy a generar algún cambio fuerte en el tema de backslash de engranajes, también es un punto muy importante a tener en cuenta. Entonces, estas configuraciones de estos motores pues vienen con el gasket o el empaque de placa espaciadora, la placa, y sobre esta el empaque de culate. Digamos, esta configuración de estos motores viene de esta manera. Como les comenté, pues, digamos, para C18, C15, existen, por ejemplo, placas en bajo medida, más 3 milésimas por debajo del espesor normal, que me permiten a mí jugar con esto y probablemente con un empaque de placa espaciadora de pronto también grueso. Hay algunos que vienen de 7 milésimas o 2 centésimas de milímetro, que es lo mismo en sobre medida, o sea, más grueso. La placa viene en bajo medida, puede venir y empezar yo a jugar con esto para poder tener la altura de las camisas correcta, que es lo más importante, digamos, todo es importante, pero pues realmente el punto crítico aquí pues es que las camisas queden en la altura correspondientes, con relación a lo que dice el equipo original, que queden en altura adyacente en los valores que me refiere a mí el equipo original y que pues yo no vaya a tener problemas más adelante. Entonces, digamos que hay componentes que nos pueden ayudar cuando yo tengo que hacer un servicio, no quedarme únicamente, por ejemplo, con los componentes estándar, como lo vimos en el caso de la camisilla sobre medida. Entonces, saber que existe una placa bajo medida, que existe un empaque de placa en sobre medida, y todo esto ¿para qué? Para ayudarme a mí a controlar el tema de altura. Me hablan mucho de los chims. No en todos los motores se utilizan chims. El chims es algo que se puede utilizar, pero realmente la recomendación es que si yo puedo preferiblemente no utilizarlo, pues es mejor no utilizarlo. Realmente el chim pues es una ayuda y no quiere decir de que no sea algo válido para el equipo original, es muy válido, pero definitivamente es mejor trabajar un bloque que esté trabajando sobre el bloque, perdón, una camisa que esté trabajando sobre el bloque, o una camisa que esté trabajando sobre una camisilla ya insertada en la parte superior del bloque que esté trabajando sobre un chip preferiblemente. Pero pues si hay que utilizarlos, pues utilicémoslos si están disponibles. Entonces esas condiciones del bloque pues debe ser realmente verificado a conciencia. Realmente los términos, los temas de verificación hoy en día
no solamente pasan por temas visuales, ya el tema de tintas penetrantes, digamos, de otros tipos de ultrasonidos, otro tipo de herramientas que se están utilizando hoy son más que necesarias. Lo vamos a ver ahorita, por ejemplo, ya el tema de rugosidad. Ya una rectificadora que no tenga un rugosímetro, pues tiene que estar pensando en que es una herramienta ya más que necesaria. Y ya hoy, por ejemplo, hay muchas grietas y con estos materiales nuevos que se están utilizando, CGI, bueno, todos estos materiales nuevos, aluminio, hay muchas grietas que no son detectables fácilmente, ni siquiera pues con los métodos tradicionales. Entonces ahí es donde entra ya la tecnología, y la tecnología ha avanzado muchísimo pues para ayuda no solamente en otras áreas, no solamente en el área médica, no, también aquí en el área de la técnica mecánica la tecnología ha avanzado y hoy nos tiene unas herramientas que nos ayudan a nosotros muchísimo, por ejemplo, para determinar grietas no visibles, etcétera, etcétera. El tema de planitud, entonces acá hay algunas normas generales y como lo dije, pues como una norma general en un bloque grande, hablar de 10 milésimas, podríamos decir que es como un límite bastante normal para remover material, pero definitivamente pues tenemos que irnos siempre a referir al manual del equipo original en cuanto a cuál es su recomendación. Definitivamente pues volvemos a lo mismo, ya muchos materiales vienen cambiando, muchas especificaciones vienen cambiando, entonces ya me dan a mí especificaciones de planitud solamente por alguna longitud, entonces máximo, no sé, 3 milésimas por cada 150 milímetros o 6 pulgadas y digamos que ya el tema de medir no es, digamos, digamos, no sigue las mismas normas generales con las que nosotros estábamos acostumbrados. Incluso las reglas hoy, una regla metálica y hoy empieza a ser reemplazada por una regla de granito que es más estable a la temperatura, etcétera, etcétera. Ya hoy estamos midiendo, digamos, diferencias en planos mucho más escasas que 3, 2 medias milésimas. Estamos hablando hoy de diferencias mucho más estrechas. Entonces es importante siempre referirnos a la última actualización del equipo original. Entonces en el tema de la altura, lo hablamos inicialmente, no es solamente medir la altura y decir, bueno, tengo tanto espacio para quitarle al bloque, tengo que tener en cuenta que cuando yo quito altura del bloque, yo empiezo a generar más interferencia, no solamente entre el tema de backslash de los engranajes, sino que incluso podría empezar a cambiar esos factores de altura de pistón y del trabajo que viene realizando de distancia con relación al traslape de las válvulas. Entonces podría estarme acercando peligrosamente, por ejemplo, a que la válvula pueda en algún momento tocarme el pistón. Entonces hay cosas que no solamente simplemente decir vamos a quitarle, hay que tener en cuenta absolutamente todo. Aquí hay algunas cifras del bloque de C27, que ya pues es un bloque diferente. Estamos hablando de que es un bloque de 16.500 milésimas de altura, más o menos 6. Y dependiendo si es un motor que trae freno o no freno de motor, me dice a mí, mire, la altura mínima que puede tener es esta o la otra. Siempre referirnos al manual del equipo original. Vamos a hablar ahora del tema del acabado superficial. Esto hoy en día tiene muchísima, digamos, relevancia. ¿Por qué? Porque la tecnología de los gaskets ha avanzado muchísimo. Ya de esos empaques de hace 40 o 50 años, donde se utilizaban materiales incluso dañinos para la salud, asbesto y demás, a grafito expandido, a lo que estamos utilizando hoy, que es ya la gran mayoría MLS, Multilayer Steel, que son empaques metálicos con un elastómero que es resistente a temperatura, puede ser aflas, puede ser, bueno, hay muchos elastómeros con los que se trabaja en el tema de empaques, pero el hecho de estas tecnologías nuevas de empaques, el reto ahora es el acabado superficial. Entonces, ¿por qué? Porque pues, yo no puedo tener un acabado supremamente espejo porque pues, el empaque no va a poder adherirse, no va a poder agarrarse, se necesita una rugosidad mínima, pero también en el lado contrario tampoco puedo tener una rugosidad muy alta porque si no el empaque no va a poder, digamos, cubrir esas imperfecciones. Digamos que hoy es el reto tal vez más grande en la rectificación y sobre todo pues lo vemos en los motores más pequeños, pero también en los grandes,
es el tema de los acabados superficiales. Muchas rectificadoras no tienen cómo medir, no tienen los valores. Una cosa es maquinar una superficie de cabezote o de bloque con refrigerante, sin refrigerante. Hay todo un tema y es un tema que hasta ahora algunas rectificadoras lo están empezando realmente a mirar con el detalle que requiere. ¿De qué depende ese acabado superficial? Bueno, depende de muchas cosas, de qué tipo de máquina estoy utilizando. O sea, todavía estoy utilizando banda, estoy utilizando piedra o ya estoy utilizando cuchilla, cuál es la velocidad de rectificación, cuál es el avance, ¿verdad? Estoy utilizando refrigerante, qué tipo de refrigerante, todos son factores que influyen en ese acabado de la superficie. Hoy, pues ya la gran cantidad de manuales de servicio incluyen los valores recomendados. Y si no lo tenemos, pues digamos, muchos fabricantes de empaques, de gaskets, ya incluyen en su literatura cuál es el acabado que ellos sugieren, tanto pues para bloque como para culata, con relación al material que están utilizando. O sea, no es lo mismo el acabado. Entonces, acá hay varios factores y lo vimos al principio cuando estábamos mirando el tema de los micrómetros o las micropulgadas en el caso de C18 y C27, que son diferentes a pesar de que es prácticamente la misma culata. Entonces, claro, estamos hablando de un motor más grande o más potencia o más temperatura, pero también por el otro lado estamos hablando de la tecnología del empaque que se está utilizando. Una cosa es una rugosidad necesaria para un grafito expandido, ¿verdad? O una rugosidad diferentísima para un MLS, por ejemplo. Hoy, pues realmente es la tecnología de empaques que está tomando mucho más fuerza y es la que se está utilizando casi que en la gran mayoría de empaques, tanto de equipo original como del mercado de reposición. Entonces, pues ya hoy una herramienta como esta, pues es más que necesaria, un rugosímetro. No solamente, entonces la gente pensaba que solamente el rugosímetro es para el acabado del cilindro, que claro, en el caso pues de que yo haga un maquinado al interior, un bruñido, un acabado superficial para un cilindro interior, pero el tema del acabado superficial de el bloque o el acabado superficial de la culata hoy es muy importante. Entonces hoy el tener un rugosímetro ya de este tipo digital, pues es una herramienta básica que la requiere un buen taller de rectificación. Entonces, en el tema de ese escalón del bloque, sin importar si la camisa sea de ajuste superior o medio o inferior, quiero hacer énfasis en eso, porque definitivamente, digamos, esto pues lógicamente para los motores más pequeños, llamémoslo así, donde se hacía la camisa descansaba en ese escalón, pues será supremamente necesario. Una camisa que esté floja en el escalón, pues es una camisa que se me va a cavitar más rápido, por ejemplo, es el primer factor. Una camisa que no está sentando bien en un alojamiento va a generar muchísimos problemas. Solamente por hablar solamente de ese, no es el único, pero muchísimos problemas se van a generar. Pero, digamos, el hecho de evaluar todo el alojamiento en la parte superior, en la parte inferior, y si hay una parte media, evaluar todo el alojamiento, porque realmente de eso depende, digamos, esa integridad estructural, de que esa camisa quede correctamente instalada, de que el pistón, camisa, anillo, todo el conjunto de potencia trabaje correctamente. Entonces, dependiendo el fabricante, me va a decir mida en 4 puntos, en 6 puntos, 3 puntos arriba, 3 puntos abajo. Bueno, eso tenemos que referirnos al manual del equipo original. Y de qué dependen muchas cosas acá, pues una lámina que utilizo en muchas capacitaciones, el entender de que esa perpendicularidad, ese buen estado del escalón o del counterboard en este caso, me va a determinar a mí que una camisa pueda agrietarse o no, que quede bien sentada, bien apoyada o no. Y pues, digamos, son microgrados, llamémoslo así, porque no alcanza a ser, yo creo que si puede haber una diferencia, ahí lo vemos de 90 grados, incluso no puede ser ni siquiera un grado, puede ser mínimo, pero estamos hablando de una camisa que recibe un apriete de cientos de newton metro,
libra fuerza pie en el apriete más el peso mismo del cabezote, pues seguramente si no está bien asentada, pues lo primero que va a pasar es que se va a quebrar la ceja, ¿no? Es algo que vemos todavía en algunos motores. El tema de esa reparación, hay toda una literatura para hablar de la reparación de esos alojamientos superiores e inferiores. Incluso el equipo original tiene un gran portafolio y el aftermarket también digamos, para venta tanto de estos alojamientos superiores como inferiores. Pero también se pueden fabricar, ¿no? También, digamos, en el caso de Caterpillar, mucha gente los fabrica en acero inoxidable, etcétera, etcétera. Pero pues, ¿cuál es la idea? La idea es, digamos, esos alojamientos dejarlos en estado a nuevo, como se dice, en estado a nuevo. Volver realmente a reconstruir ese bloque. Desafortunadamente, y el medio piensa que un bloque motor es un componente que nunca se desgasta, no, realmente necesita servicio y se desgasta como cualquier otra pieza en el motor, probablemente se desgastará más lentamente, pero que se desgasta, se desgasta. Entonces, es un tema que definitivamente pues hay mucha literatura al respecto. Si requieren algo de información alrededor de cualquier otro motor que no estamos tratando hoy, pues los menciono ahí, algunos viejos, algunos vehiculares o algunos otros tipos, consulten a ERA. Hablamos de alojamiento superior y alojamiento inferior, que también es supremamente importante, esa zona donde esos sellos de camisa asientan, donde esos sellos de camisa hacen esa función de sellado e impiden el contacto entre el refrigerante y el aceite, pues si no están en buena condición, pues digamos, inminente que vayamos a tener problemas, hasta pues una foto como la que muestro ahí, que pues está en un estado bastante deplorable esos sellos de camisa. Entonces, pues, es un tema también que no nos vamos a detener ahí. Hoy, tanto para camisas superiores como para camisas inferiores, pues ya lo dijimos, existen unas ofertas de parte de equipo original y del mercado de reposición, pero además pues, hay que conocer el proceso, la rectificadora tiene que estar muy atenta a lo que está haciendo, cuál es la medida a la que tiene que llevar, cuál es la interferencia que tiene que dar esa camisilla, sea superior o inferior, si se utiliza o no se utiliza algún adhesivo o algún componente, digamos, adicional. El equipo original, digamos, en muchos casos, en el caso de Caterpillar, por ejemplo, es muy preciso en qué se puede hacer, qué recomienda y qué no recomienda. Entonces, en este caso, por ejemplo, de estas camisillas, recomiendan, por ejemplo, el uso de Loctite. Claro, lo más importante es las dimensiones, ¿no? Digamos, un sellante o un adhesivo de estos no me va a mí a corregir un problema dimensional. Lo más importante es dejar que tanto camisilla como bloque queden dentro de las dimensiones que se requieren para que haya el ajuste de interferencia adecuado. Pero pues también, pues claro, hay componentes que nos ayudan en el proceso. Dentro de esos componentes, pues existe la famosa Belzona. Estas son imágenes de algunos problemas al interior de ciertos bloques, por ejemplo, estas picaduras que podrían extenderse en algún momento. Las imágenes de arriba me las muestran como en una costilla de un bloque motor y generalmente pues lo que se hace es, digamos, picar, llamémoslo de alguna manera, agrandar un poco para que el adhesivo se pueda adherir y pues el adhesivo se coloca se hace un curado. Estos adhesivos epóxicos como el Belzona son adhesivos de mezcla de 3 a 1, 3 partes del adhesivo por una parte del sellante o del secante que trae el acelerante, digamos, de secado. Este es el producto que recomienda Caterpillar, pero no es el único que se puede utilizar, es el que ellos recomiendan. Es este Belzona 1311, que es el de Ceramic R Metal, que es digamos, uno de los más usados. Pero pues hay otros productos en el mercado, ¿no? No necesariamente tiene que ser este, pero este es un ejemplo de lo que recomienda equipo original para reconstruir, digamos, alguna zona donde podamos, digamos, tener
en algún momento que se agrave, por ejemplo, un problema de picadura, de cavitación, corrosión en un bloque, ¿no? Esto no es para usarse ni en una camisa, ¿no? Estamos hablando de piezas estructurales. Entonces son componentes como este Belsona de 3 a 1, que tiene pues un tiempo de curado. Ahí hay una tabla que me dice si estoy usándolo a 15, 20 grados, ya más o menos en 2 horas ya se puede mecanizar muy ligero, pero ya tiene un curado completo más o menos a las 48 horas. Más o menos ese es el promedio de un producto de estos. Ya como tal, yendo al tema ya de servicio, algunas cosas que a veces se nos olvidan, no las hacemos correctamente, digamos, en estos procesos de montaje del de camisa sobre todo, que es la parte más crítica. La verificación de la placa espaciadora, supremamente importante. Una placa espaciadora se desgasta también y vamos a mirar otro factor que de pronto no lo hemos tenido en cuenta, es el balanceo del cigüeñal y lo vamos a mirar más adelante, que incluso puede generarme desgastes que puede tener componentes como bloque, como cabezote, etc. Entonces, esa placa debe estar dentro del espesor que me recomienda a mí el equipo original. Y la verificación de altura, pues primero lo hago sin sellos para verificar que estamos correctamente dentro de las especificaciones que me indica a mí el equipo original. Eh, esta verificación, pues primero se hace, digamos, sin sellos y se hace posteriormente una marcación de las zonas o de las posiciones finales, ya después de que yo coloqué mis sujetadores, que son esos tornillos que ustedes ven ahí, con el torque, con el apriete adecuado, pues colocar esos valores y esas posiciones de altura y que están dentro de lo que me corresponde a mí o lo que me diga a mí el manual del equipo original como posición, marca y posición final. Marca y posición final. Y ya después pues viene la instalación final en la misma posición, de la misma camisa, en el mismo puesto, en el mismo sitio, ya en la posición, digamos, final, con sus sellos y demás. Digamos que todavía, ahí pueden ver la imagen donde están las marcas posicionadas, donde yo ya tomé previamente sin sellos esas medidas y pues ahora ya estoy colocando con sellos. Podríamos hablar muchísimo aquí de recomendaciones, pero más allá del tema, pues es respetar las alturas, es colocar los sellos adecuadamente, no forzar la entrada de las camisas. Ven ahí que lo están haciendo con una herramienta bastante local, pero muy efectiva, muy efectiva. Ya el tema de impacto, de golpe, pues si todavía lo estamos haciendo así, pues creo que lo estamos haciendo mal. Esto es una herramienta que, pues la verdad, miren, no es algo del otro mundo, pero pues nos asegura a nosotros una presión uniforme, pareja y que entre la camisa y que quede en su posición final. Hablando pues ya de otros componentes, tema de pistón, ya todos estos motores manejan pistones enterizos de acero que tienen, digamos, unos criterios de reutilización bastante claros. O sea, ¿puedo reutilizar un pistón? Claro, yo lo puedo reutilizar. Estos pistones realmente están diseñados para mínimo unas 36.000 horas de servicio, si no es más. Realmente un pistón de estos puede durar unos 2, incluso los han llevado a más reparaciones mayores. Pero ¿cómo determino yo que yo puedo reutilizar un pistón de acero? Bueno, hay unos criterios de reutilización, de reusabilidad que tienen todos los fabricantes de equipo original. Los tiene Cummins, los tiene Caterpillar, los tiene todo el mundo. Pero pues básicamente los puntos más críticos es uno, las placas de retención, que son las placas de aceite de retención en el techo del pistón, que no estén flojas, que no tengan, digamos, indicios de que esas placas se me vayan a salir. Si se sale una placa de esas y se desprende, pues imagínense el daño que puede generar al interior del motor. Y la condición del recubrimiento de la falda, sobre todo, que no hayan, digamos, puede haber, digamos, abrillantamiento, pérdida del recubrimiento. Lo que sí no pueden haber son rayaduras profundas, como digo yo, desde que una raya
yo pase la uña y la uña se detenga, la uña sienta que esa rayadura es tan profunda que la pueda detectar mi uña. Esa es una prueba un poco, digamos, llamémosla doméstica, pero es algo para determinar que la rayadura es tan profunda que me va a impedir a mí reutilizar ese pistón. Ya en el tema de camisas, todas estas camisas pues vienen con un acabado plató de fábrica, que es un acabado, digamos, para dejar una superficie lo suficientemente, digamos, con el acabado necesario para que pues los anillos se asienten rápidamente, haya un buen control de aceite, para que haya un glue eye adecuado, digamos que ese acabado interior pues ya vienen las camisas de fábrica con ese acabado, pero pues es importante saber, muchas veces reutilizamos una camisa y bueno, la puedo reutilizar, claro, si está dentro de las dimensiones y si está el interior, el diámetro interior todavía y el acabado interior, el bruñido está en buena condición, no hay grandes zonas, digamos, de abrillantamiento, de glaseado, las puedo todavía reutilizar. Claro, tal vez el punto más crítico de una camisa de cilindro es el tema de cavitación. Y el tema de cavitación, pues lo sabemos que no es garantía ni para ninguna marca de equipo original ni para ninguna marca del mercado de recomposición. La cavitación es un fenómeno que está ahí inherente a los motores. Es una camisa que vibra en un medio líquido. Eso no va a cambiar porque la camisa necesita vibrar, necesita moverse, tiene unos pequeños grados de libertad. Si no fuera así, pues la camisa se rompería si estuviera completamente rígida. Pero pues esa vibración genera esa cavitación, esas burbujas, esa cavitación vibracional es la que genera ese fenómeno, digamos, de picaduras que pues hay todo, también una literatura, podríamos hacer toda una charla de tema de refrigerantes y de corrientes parásitas, etcétera, etcétera, pero vamos a hablar que rápidamente que el bruñido es tal vez pues el punto fundamental para que podamos determinar si una camisa es reutilizable o no. El tema de luz de aceite, y aquí me voy a detener un poco para introducir algo que poco lo estamos haciendo en Latinoamérica definitivamente. Bueno, todavía el Plastigage es el método todavía recomendado por equipo original y el que nosotros, digamos, como técnicos debemos verificar que la luz de aceite esté correcto, tanto en biela y bancada, todavía el Plastigage es el método, digamos, a utilizar, pero pues realmente hoy no nos podemos quedar solamente con una luz de aceite en una verificación, digamos, de luz de aceite y de cigüeñal. Hoy quiero hablar un poco del tema del balanceo del cigüeñal, de la vibración torsional, que la tienen todos los motores tienen vibración torsional. Lo muestra ahí esa figura que es esa, como se dice en su nombre, lo indica, esa torsión y el posterior rebote que generan las muñequillas del cigüeñal, tanto en la carrera de trabajo como en la carrera de ascenso, porque pues esto es un fenómeno de acción-reacción, ¿no? Cada vez que el motor hace su carrera de trabajo, pues genera unas fuerzas sobre el cigüeñal y el cigüeñal en una reacción normal, pues genera ese rebote cuando ya es liberado y el cigüeñal se la pasa en este movimiento que ustedes ven ahí permanentemente. Esa vibración torsional, pues, ¿quién la absorbe? Generalmente, pues, la absorbe el damper, ¿no? Y el damper, pues, como su nombre lo indica, es un absorbedor, es un componente que absorbe esa vibración. ¿Cuánta vibración? Bueno, pues la vibración que está, para la que está diseñado el cigüeñal, ¿verdad? Pero no estamos hablando de balanceo del cigüeñal, es una cosa completamente diferente. Estamos hablando de una vibración torsional que es absorbida, una vibración torsional normal, y el damper está, digamos, diseñado para eso. Y podríamos hablar aquí de que un damper también es necesario cambiarlo, también es necesario verificarlo. El equipo original, todos los equipos originales, pues tienen sus métodos para verificación del damper. En el caso, pues, de que sea uno verificable,
digamos, délo por sentado que el equipo original les va a entregar a ustedes la información. ¿Qué pasa cuando, digamos, esas fuerzas sobre el cigüeñal cambian? ¿A qué me refiero? Entonces, el peso, cuando maquino el cigüeñal, cuando hay desgastes, cuando hay cualquier imbalance. Entonces, cuando, por ejemplo, utilizo componentes en una reparación que no tienen el peso que está dentro del estándar o dentro del promedio que me pide a mí el equipo original, el peso de un pistón es muy importante, el peso de todo el conjunto, ¿verdad? Cuando hago algún tipo de maquinado, incluso en el cigüeñal, estoy cambiando también ese centro de masa. Y ahí es donde ya no solamente puede existir vibración torsional, sino empiezan a generarse lo que se llaman vibraciones armónicas. Esas vibraciones armónicas, la única manera de solucionarlas es balanceando el cigüeñal, pero realmente es un tema que, a excepción tal vez de Argentina, que es un país que hace mucho tiempo hace el tema de balanceo de cigüeñal hace mucho rato, todavía en Latinoamérica nosotros estamos un poco lejos en la mayoría de países, entendiendo el principio, digamos, del balanceo y lógicamente haciendo los procesos de balanceo necesarios. Aquí, este es un video que me muestra a mí esa vibración armónica, ese desequilibrio que puede generar un componente móvil que no está balanceado y que se transmite, no solamente se transmite a lo largo de toda, en este caso, pues de ese pequeño avión de metal. Ven que se transmite esa vibración, esa excitación armónica, porque esa vibración viaja, esa vibración se transmite, esa vibración no es solamente esa vibración, como lo pueden ver aquí en otro ejemplo, estos son dos diapasones, la vibración viaja y viaja a través del motor. Cuando hay una vibración, digamos que está fuera de su armónico, empieza a viajar y es algo que todavía nosotros no lo consideramos y creemos, por ejemplo, que el balanceo de un cigüeñal únicamente es para un motor a carreras. Aquí yo les estoy mostrando unas superficies de un motor muy convencional y que nosotros decimos y las mostramos al inicio, esa erosión y ese desgaste que ya no es un fretting normal, ya es un desgaste que ya pasa a otros niveles. Esto es debido también a un cigüeñal que está fuera de balance. Esto son muy pocos los talleres que realmente se interesan por también solucionar esto, porque pues realmente un cigüeñal balanceado no me va a dar a mí más potencia. Lo que voy a hacer es alargar más la vida útil de los componentes del motor, porque pues un factor como esto pues lo voy a disminuir. Esto, por ejemplo, en superficies de cabeza o de bloque como los que mostré, pero, por ejemplo, estos fretting en zona de bielas, estos son bielas de 3500, esos fretting, que es ese contacto metal contra metal, es también dado por el tema de un cigüeñal fuera de balance, que es algo que nosotros no estamos considerando y que realmente es más que necesario considerarlo. Acá hay una contrapesa de un cigüeñal de la serie 3500 con una prueba de Magnaflux que ustedes muestran una grieta ahí. Ese es un contrapeso que hay que cambiar. Y si hay que cambiar ese contrapeso, pues hay que cambiar tornillos. Y si hay que cambiar tornillos y contrapeso, pues tengo que balancear el cigüeñal. No hay más. Simplemente cambiar el contrapeso no me va a mí asegurar de que el cigüeñal va a trabajar bien. Esto es todo un tema. Podríamos hacer también toda una charla del tema de balanceo, pero hoy lo traigo porque es más que necesario tenerlo en cuenta. El cigüeñal, digamos, ya de por sí tiene unos efectos complejos y entre más tamaño, entre más peso, entre más masa, los esfuerzos que va a tener lógicamente van a ser pues, más grandes y por consiguiente si el cigüeñal no está balanceado, pues lo primero que vamos a ver afectados son los cojinetes. Digamos, a veces encontrar un cojinete con una
un desgaste, un patrón de desgaste tan anormal como este, ustedes lo ven completamente diagonal, esto es una señal inequívoca de que aquí hay un cigüeñal que no está fuera de balance. Porque realmente lo que puede ocurrir, claro, aquí está agrandado muchísimas veces, es que el cigüeñal lo que hace es, claro, agrandado y exagerado un poco, como lo muestra aquí la figura, es hacer esto dentro de su alojamiento. Pues definitivamente no es lo que se busca. Entonces, en un proceso de balanceo, yo tengo que estar dentro de unos estándares que me da el equipo original de peso, de balance. En el caso, por ejemplo, de pistones de acero, todos los pistones, y no solamente de acero, si fueran de aluminio, deben estar dentro de un rango de tolerancia de ciertos gramos entre sí. Entonces, no todas las marcas, ni el equipo original, o sea, pues el equipo original también tiene sus proveedores, hay que pesarlos. ¿A qué voy? Aquí hay que pesar pistones, hay que pesar anillos, hay que pesar absolutamente todo en un proceso de balanceo, porque pues hay unos límites. Generalmente un cigüeñal de estos grandes, estamos hablando de que el máximo desbalanceo permitido es de más o menos 3.5 gramos por metro. Si yo excedo eso a 2100 revoluciones o 2200 revoluciones, y dependiendo donde esté ese punto de desbalanceo, pues voy a tener una fuerza que me está generando problemas. El tema del balanceo, pues lo que busca es muy simple, es que el centro geométrico del punto del eje geométrico, el centro geométrico del cigüeñal coincida con el eje de centro de masa. Y es muy sencillo, todos pues cuando vamos a balancear las ruedas, las llantas de los carros, vamos y vemos que colocan esas pesas, acá lo podemos en una máquina de balanceo hacer lo mismo, o coloca peso o quita peso. En el caso de una máquina de balanceo, lo que generalmente se hace es quitar peso, pero también se pone, ¿no? También se puede poner peso. Pero realmente es un tema todavía muy tabú. La gente no considera que un motor y mucho menos un motor de trabajo pesado necesita un cigüeñal balanceado. La respuesta es sí se necesita. Es más que necesario. Bueno, vamos a pasar a las preguntas. Yo creo que en este momento vamos a ver, no sé cuántas personas finalmente se conectaron. Veo en este momento sí, como 60 personas conectadas. Qué bueno que todavía están aquí. Vamos a mirar si hay preguntas. Las pueden colocar en la caja de preguntas. Vamos a estar un momento. Bueno, por aquí ya estoy aquí saludando a un amigo. Bueno, ingeniero Ricardo Osorio, qué gusto que esté conectado. Bueno, pregunta, aquí me dice, vamos a leerla. Vamos a leerla. Dice, ingeniero, muchas gracias, muy buena la conferencia. Pregunta, ¿ese ángulo de bruñido está en qué orden y cómo lo verifico? Buena pregunta. Bueno, gracias Ricardo y gracias por estar conectado. Bueno, eso depende no es lo mismo un ángulo de bruñido de un motor a diésel o un motor a gasolina o un motor de competición. Digamos que depende mucho y también, ahí sí como el cuento, si por ejemplo en el caso de un motor como los que le gustan a usted, ingeniero, los racing, un motor de competición, yo voy a comprar y compro un kit, me lo vende, no sé, Wiseco, bueno, todas estas marcas de high performance, viene con sus anillos y ellos me dicen, mire, esto, el cilindro le tiene que quedar a tantas micropulgadas, tanto RA, le da la especificación y el ángulo del bruñido tiene que ser tanto. Hay unos adhesivos especiales, vamos a decir, unas reglas, llamémoslo así, pero adhesivas para poder yo medir ese ángulo. Total Seal, hay varias marcas que lo tienen, pero el ángulo o sea, está determinado porque tipo de operación del motor. No es lo mismo un ángulo de un motor a diésel y no es lo mismo también tiene que ver mucho el diámetro, no es lo mismo un motor de, no sé, 90 milímetros o de 105 o un motor más pequeño. Si es motor a gasolina también cambia, si es un motor a competición también cambia, pero que se puede medir, claro, eso hay llamemos una regla, una plantilla para mirar uno si el ángulo está correcto o está dentro o está fuera de la especificación. No sé,
Espero haber resuelto la pregunta. No sé si tenemos más preguntas. En este momento tengo, bueno, 50 personas aquí todavía en la conferencia. Vamos a ver. Igual, pues ya también estamos casi que en el tiempo final de la conferencia. Si ustedes tienen alguna inquietud sobre alguno de los temas que tocamos hoy, pueden enviarme un correo a mi correo de AERA, francisco@aera.org, francisco@aera.org, y podemos resolver cualquier inquietud. Ya tenemos 1 hora y 10 minutos de webinar, entonces yo creo que ya por tiempo también nos pasamos un poquito. Entonces, bueno, para cualquier otra pregunta que haya quedado, espero pues en resolverlas en el transcurso de estos días, y les agradezco muchísimo haber estado con nosotros en este webinar de AERA el día de hoy. Los espero en una próxima oportunidad y les agradezco mucho su atención en la tarde de hoy. Un abrazo para todos, que estén muy bien.